Ahí sí. Ya, díganme por favor si es que ven la pantalla, la pizarra, se supone que es, donde vamos, hay una presentación. Y yo voy a estar escribiendo junto con mientras les hablo y vamos a estar hablando entonces de este tema para hoy. Ya, estoy asumiendo que ven la pantalla, así que vamos a proseguir. Em, Se supone que hay algunos estudiantes de otras secciones, según tengo entendido, que no hay problema, por supuesto, pero es probable que, o más bien, no estoy seguro de si en su sección van a seguir el mismo orden que vamos a seguir nosotros. Por si acaso, esta segunda sección del módulo, esta segunda parte del módulo, trata sobre, voy a anotar aquí, sobre los siguientes temas. Temas. Está el que vamos nosotros a comenzar hoy día, es el torque. Vamos a hablar de eso hoy. Del torque se deriva la idea de equilibrio, equilibrio, equilibrio. Ya hemos hablado de equilibrio, pero ahora se debe agregar algunas condiciones a ello. Luego vamos a hablar de vamos a decir, momento de inercia. Momento de inercia. Ya veremos de qué se trata. Tiene que ver con cantidades angulares. Hablaremos de la ah, energía cinética de rotación. Ahí, todo esto tiene que ver con cantidades angulares, con cosas que pueden girar, ya sea que giren o no, pero que tienen el potencial de girar. Y al final hablaremos de la dinámica de la rotación. Esos son los temas que se agregan en el fondo para el segundo certamen. Para ser práctico, como les gusta a ustedes saber eso siempre, esos son los temas que se agregan. Entonces, en el segundo certamen tendrían una pregunta sobre conservación y no conservación de la energía, probablemente, mezclado entre las dos cosas con las colisiones, probablemente sea así. Alguna pregunta sobre equilibrio, ya veremos de qué se trata. Y la tercera pregunta sería sobre este último tema, que está acá. Más o menos, por supuesto, podría alterarse de acuerdo a lo que vaya pasando, pero comúnmente es así el segundo certamen de este módulo. La primera pregunta sobre la primera parte del módulo, conservación de la energía y colisiones, todo mezclado. Una segunda pregunta de equilibrio, entonces. Hay una tercera pregunta sobre la dinámica de la rotación. Ya veremos de qué se trata. Dinámica de la rotación se refiere simplemente a aplicar la segunda ley de Newton, que ustedes ya conocen, pero a algo que rota, a cosas que rotan y mezclar estas cosas con lo anterior. Ya lo veremos. Digo esto, chicas, chicos, sobre todo si hay alguien de otra sección, porque yo voy a comenzar aquí, en esta parte. Con eso comenzamos nosotros hoy día. Pero puede que en otra sección comiencen por algún otro tema. Entonces, eso yo no lo sé. Pero en caso de que pudiera ser así, bueno, que ustedes sepan nada más. Ok, partamos entonces, chicas y chicos. Como dice el título, aquí se habla de un objeto o de un cuerpo, como dice ahí, rígido. No hemos mencionado algo como eso hasta el momento. No tiene ninguna cosa demasiado difícil, pero tenemos que conocer de qué se trata, saber a quién nos referimos con eso. Entonces vamos a movernos acá y vamos a comenzar a hablar del torque entonces y ahí va a aparecer naturalmente la idea de cuerpo rígido. Ok, vamos a dar una suerte de definición aquí, pero ustedes ya saben que las definiciones en física tratamos de hacerlas en palabras comúnmente. Sin embargo, siempre la definición nos lleva a algún tipo a algo cuantitativo, una fórmula en el fondo que podamos calcular, y eso lo hace más preciso porque, bueno, en palabras es más difícil de hacer. Así que, insisto en eso, en palabras, el torque es un tipo de cantidad de las que ya hemos usado antes, ¿cierto? Hemos definido las fuerzas, la aceleración, la velocidad, en fin, el desplazamiento, todas esas son cantidades. El momentum, la energía, son cantidades que se usan en física. El torque es una más de estas cantidades. Y en este caso tiene que ver con la acción de rotar, o con la, como dice ahí, déjenme subrayar, ahí, con la capacidad que tiene una fuerza. Así que obviamente necesitamos conocer las fuerzas, las leyes de Newton y todo lo demás al hablar del torque. Y esa fuerza
puede que tenga un efecto de rotación sobre un objeto o tenga una capacidad de hacer rotar un objeto. A eso le llamamos, o a esa capacidad le llamamos el torque. Le insisto, de definirlo en palabras, decir que algo es la capacidad de hacer otra cosa, no es muy claro, pero bueno, tenemos que dar algún tipo de definición. Luego lo veremos la parte cuantitativa y ya nos quedará, espero, o no sé si más claro, pero por lo menos va a ser más precisa la definición. Entonces, para poder utilizar el torque, ustedes ven la imagen que está ahí, necesitamos, en primer lugar, hablar de un cuerpo rígido. Ahí. Y un cuerpo rígido tiene una definición que es muy fácil. Es simplemente un objeto que no se deforma, no se deforma. Hasta el momento, todos los objetos de los que hemos hablado no se deforman. Si ustedes se han fijado, siempre pensamos en una suerte de pelotita o en un cajón, una caja de alguna forma o de algún tamaño, y nunca hemos dicho que algo de eso se pueda deformar. De hecho, en realidad lo que hemos usado hasta ahora es pensar en el centro de masa de todos los objetos, así que en realidad no nos ha importado demasiado la forma que tenían los objetos, de aquí hacia atrás. Bueno, de aquí para adelante puede que sí nos importe. Como vamos a ver, ya no va a ser solamente un punto el centro de masa de un objeto, sino que tendríamos que pensar quizás con un poco más de detalle para saber qué es lo que tendríamos que hacer. Am, Déjenme, denme un segundo, por favor. Esto lo tengo aquí para mover estas ventanas que a veces se cambian. Ya, y esto lo cambiamos de lugar por ahí. Ya, eso es un cuerpo rígido entonces, chiquillos. Muy simple la definición. Piensen simplemente en, supongamos que tenemos algunos objetos aquí, una colección de objetos. Ahí los vamos a multiplicar para que sea más rápido. Nos imaginamos ahí algún tipo de objeto y que está compuesto por todos esos que están ahí. Supongamos que todas esas son partículas que componen un objeto, las moléculas, si quieren ustedes, de un objeto, o algo simplemente compuesto. Entonces la idea es que si esto empezamos a moverlo, lo que no debe pasar para nosotros es que supongamos que le aplicamos fuerza a estos objetos y resulta que una parte se va para allá, otra parte sale para allá, otra parte se mueve para acá. Bueno, eso sería un objeto que se deforma, que no es rígido. Lo que necesitamos nosotros es que si tenemos un objeto que está compuesto, puede estar compuesto como ven ahí por varios conjuntos de objetos, la idea es que si le aplico una fuerza, se mueva todo junto, todo para allá, todo para acá o para en cualquier dirección o que rote, da lo mismo eso. Lo importante es que al moverse o al aplicarle fuerzas no se deforme. Eso se cumple en la realidad hasta cierto punto, por supuesto. Si le aplicamos una fuerza demasiado grande a cualquier cosa, la podemos romper y se va a deformar, por supuesto. Pero para todos nuestros propósitos, por lo menos, vamos a suponer que los objetos no se deforman. Así que, ah, así que este objeto, en realidad, que está compuesto, ¿no? En realidad podría ser cualquier objeto, como esta suerte de objeto raro que está ahí de forma arbitraria. Es como una papa, si ustedes se fijan, pero en realidad representa cualquier objeto. Lo dibujamos de una forma extraña simplemente para que entendamos que puede ser literalmente de cualquier forma. Entonces todos estos objetos están compuestos por partes, ¿cierto? Y la idea es que entonces al aplicarle fuerzas, que es lo que vamos a hacer, no se deforme, no se desarme este objeto, sino que siempre permanezca con su misma forma. Ahí hablaremos entonces de un cuerpo rígido. Y eso es todo. Como ven, no es demasiado difícil. El segundo elemento que necesitamos va a ser, o es más bien, el origen, que ustedes ya conocen, por supuesto. Pero aquí tiene un significado aún más importante, porque como vamos a hablar del torque y va a tener la posibilidad del objeto de rotar, entonces tiene que rotar en torno a un punto. Bueno, y a esos, el origen le vamos a dar ese significado también. Entonces esto, aparte de ser el cero de coordenadas, como comúnmente le llamamos, podemos asociarlo con el punto de rotación del objeto. De rotación. Entonces va a ser muy importante. No es obligatorio que el origen esté en el punto de rotación. Es arbitrario, como ya hemos dicho, el origen. Pero comúnmente lo más fácil es ubicar el origen justo en el punto que rota, como veremos. Eso nos va a ayudar cuando tengamos que resolver algún tipo de situación. Entonces, este punto ahí es el origen. Ok,
para usar vectores y las cantidades, todo eso que necesitamos. Pero también todo este objeto entonces gira en torno a ese punto. Esa es la idea, supongamos que gira para allá, ¿no? Entonces, este es el punto sobre el cual todo el objeto va a girar. Así que ese va a ser el significado y la importancia que va a tener nuestro origen. Ahora, déjenme borrar aquí eso. Un tercer elemento que necesitamos es que le vamos a aplicar una fuerza, las fuerzas que ya conocemos, ¿no? La tensión, la fricción, el peso, cualquiera de ellas, la fuerza elástica, cualquiera de las fuerzas que conocemos, se la podemos aplicar a un objeto. La gracia ahora, como decía hace un ratito atrás, es que no necesariamente vamos a aplicar la fuerza justo en el origen, justo o en el centro de masa, por ejemplo, del objeto. No va a ser solamente un punto, sino que la fuerza que le podemos aplicar al objeto se la podemos aplicar en cualquier lugar. Más allá, déjenme asociarla al puntito rojo, ahí. Entonces podemos aplicar la fuerza ahí, claro, podemos aplicarla acá, podemos aplicarla ahí, en cualquier otro lugar que se nos ocurra del objeto. O como está en el dibujo, la podemos aplicar aquí. Y ese punto P que aparece ahí entonces va a ser nuestro punto de aplicación. A eso se refiere esto de punto de aplicación. Déjenme colocar aquí el lugar específico donde se aplica la fuerza. Donde se aplica la fuerza. ¿Puede haber más de una fuerza? Por supuesto, pueden haber varias fuerzas que se le aplican al objeto y cada una tendrá su punto de aplicación. Bueno, la fuerza, esta no la voy a explicar mucho, a esta altura espero que no tenga mayor complicación. Es una fuerza que le vamos a aplicar al objeto en algún lugar. No cualquier lugar, es en algún lugar específico. ¿Ya? Así que hay que tener cuidado con eso. ¿Dónde se le aplica la fuerza? Bueno, como ya hemos dicho antes, depende de el origen entonces. Ubicamos el origen en algún lugar y la fuerza se aplica en otro lugar y tendríamos que entonces ubicarlo de alguna manera. Y para eso ocupamos este llamado vector R, que es un vector desde el origen hasta P, hasta el punto de aplicación. Y ustedes lo ven dibujado ahí, espero que lo pueden apreciar bien. Lo voy a redibujar, aunque ya lo tienen ahí en todo caso. Un vector de aquí, de aquí hasta allá. Ese mismo vector que está dibujado ahí es el vector R. Súper fácil, desde el origen entonces hasta donde aplico la fuerza. Y la fuerza se aplica en ese punto P. Así que ahora tenemos involucrados dos vectores, como ustedes se fijan. Está insisto en esto, el vector, por aquí, el vector R, que es desde el punto de origen hasta donde se aplica la fuerza, punto P. Y además tenemos el vector de fuerza, que se aplica en P en la dirección que sea. La fuerza puede ir hacia cualquier lado, ¿no? Así que vamos a tener todos esos elementos. Recuérdenlo, cuerpo rígido, eso es simple. El origen, ya lo conocemos. El punto de aplicación, bueno, entonces ya no se aplica la fuerza justo en el centro de masa necesariamente, o en el centro del objeto, sino que la podemos mover y empujar al objeto o aplicarle una fuerza desde otro lado. La fuerza ya la conocemos y este vector R, ¿ya? Que es, insisto, desde el origen hasta donde se aplica la fuerza. Ok, con todos esos elementos entonces vamos a tratar de definir ahora cómo vamos a calcular el torque. Vamos a colocar aquí. Y vamos a partir primero, chicas y chicos, vamos esta ventanita para allá de nuevo, ahí sí. Vamos a partir pensando solamente en el módulo, en el valor del torque. Luego le vamos a asignar un signo a este módulo y luego vamos a ver cómo se haría con vectores. Entonces, insisto, primero vamos a hablar del módulo del torque, el módulo, y como les decía, el punto origen es bien importante porque el torque es algo relativo, es relativo al origen. Así que si yo cambio el origen, cambia el torque. Hay que tener cuidado con eso. Así que una vez que definimos el cero, por eso siempre insistimos tanto, ¿no? Hay que siempre colocar e indicar dónde está el origen, el cero de coordenadas. Como ocurre con otras cantidades, el torque, bueno, depende de eso. Así que
siempre hablamos del torque con respecto al origen que hemos elegido. Ojo con eso. Por eso está en roja y eso es importante. Sigamos. Tenemos entonces que el valor se va a determinar con unas fórmulas. Aquí está en palabras dicho cómo se hace esta fórmula en palabras, pero obviamente es más fácil ver la fórmula que leerla, ¿no? Así que vamos a mirar aquí abajo. Por ahí hay unos dibujos. Se preguntarán por qué hay dos dibujos. Bueno, esto en realidad nos va a bastar con uno, así que lo vamos a separar ahí. Ambas son formas equivalentes de definir el torque. De hecho, la fórmula es exactamente igual, pero son dos formas de mirar cómo es la definición. Yo voy a preferir, cuando por lo menos hablemos del torque como un módulo de forma escalar, voy a preferir esta manera que está aquí, ¿ya? Pero si ustedes buscan en distintos lugares, puede que encuentren esta segunda forma. Entonces vamos a colocarle aquí alternativa. Por si alguien lo sabe hacer así, bueno, es equivalente. Ahí. Ahí. Entonces, ¿cómo se define? Insisto, se define, allá arriba lo dice, multiplicando el valor de la fuerza o la parte de la fuerza que sea perpendicular al vector R. A ver, ¿cómo es eso? Es un poco complejo si ustedes se fijan, hay que tener cuidado. Entonces, primero necesitamos, y esto es importantísimo, el vector R. Lo vamos a remarcar aquí, a ver si lo oscurecemos un poquito. Vector R está ahí. Ese vector es el importante. Ahí está. Entonces necesito ese vector. Luego, vamos a hacer una pequeña línea que nos ayude. Vamos a separar para allá, hacer una línea y vamos a hacer otra línea, ahí mejor, en la otra dirección. Ahí. Luego vamos a tomar de la fuerza la parte que sea perpendicular. Entonces vamos a cambiar de color aquí. Pensemos en este valor. Ahí tengo una parte de la fuerza. Déjenme usar varios colores aquí para que no nos vayamos a confundir, chiquillos y chiquillas. Ahí. Ya. Está, espero que vean los colores. Está el vector naranjo que representa la fuerza. F, como dice aquí. F. Y están los vectores, ¿qué colores es? Morados o lilas, que representan la parte F que es transversal o perpendicular, en realidad vamos a colocarle tal como dice ahí, FT, y la parte que es paralela al R. ¿Cuál es el R? Es este vector. Entonces pensamos en el vector, yo dibujé una línea ahí, como ustedes ven, y dibujé un componente de la fuerza que sea perpendicular a esa línea, al vector de R, o a la línea, a la dirección de R. Ese es el que nos sirve para el torque. Esa componente es la que buscamos. ¿Ya? Mucho ojo con esto, chiquillos, porque esta es la definición del torque y está pensada la definición con este ángulo que ustedes ven aquí. Ahí aparece phi. Está puesto de esa manera, ¿ya? Está definido entre la dirección del vector R y el vector de fuerza. Ese es el ángulo de definición y con ese ángulo la fórmula queda entonces R, el tamaño de esta distancia de este vector, como lo ven aquí abajo, R, multiplicado por el componente de la fuerza que es perpendicular a R, como ustedes ven. En el fondo, déjenme redibujar aquí, tenemos un triángulo. A ver, déjenme redibujar aquí, tengo la fuerza, más o menos así, y me quedaron un componente que es paralelo a R y un componente que es perpendicular, ¿no? Tengo ese triángulo. Y el ángulo es, como ya les acabo de decir, phi, que está ahí. Ese es el dibujo que está replicado en esta parte. Si se fijan, es lo mismo que está aquí al lado. Corremos esta línea que puede confundir. Ahí. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces, la fuerza o el componente de la fuerza que nos sirve es, como les estaba indicando recién, ese componente que está ahí, que es perpendicular al brazo o al vector R que está ahí. Entonces, esta componente, F, vamos a colocarle T por ahora, que es transversal se refiere, o perpendicular que es lo mismo, es la que se usa para definir el torque. Así que si multiplico estas dos cosas, entonces el R, esta es una distancia en el fondo, si se fijan,
el tamaño del vector R por el componente de la fuerza, por ese componente que es perpendicular al brazo de palanca, y eso en fórmula sería, bueno, el módulo de F, como ustedes ven aquí abajo, por seno del ángulo, que es el cateto opuesto a phi. Como ven, aquí vamos a necesitar tener bien claro nuestras funciones trigonométricas, cateto opuesto, cateto adyacente y todo eso, porque es fácil confundirse. La primera confusión que puede aparecer tiene que ver con el ángulo. Vamos a sacar esto un poquito. Eliminemos un poquito algunas cosas para que no nos molesten tanto. Y esto de aquí. Ya, ahí. La primera confusión, les decía, es con el ángulo. Porque, fíjense, la fórmula, insisto en esto, esta fórmula que está aquí abajo, para el torque, está pensada para este ángulo, phi, que está ahí. Pero ustedes saben que no tenemos por qué quedarnos con ese ángulo, ¿no? Alguien podría decir, ah, pero yo sé este ángulo. Pongámosle gamma. No, dan lo mismo el nombre, por supuesto. Es el complemento, ¿cierto? Si yo sé ese ángulo, entonces esta fórmula me va a quedar R, F. Ojo con esto. El vector que nos sirve es este que está ahí, ¿no? Por lo que en este caso, si ocupo, digo, el ángulo gamma, me va a quedar coseno de gamma y no seno de phi, como aparece ahí. Entonces, mucho cuidado, porque esta es la primera confusión y una de las más comunes que nos van a surgir cuando hagamos lo del torque. Esta es la fórmula. Sí, está bien. Está perfecta esta fórmula. Esa, muy bien. Pero esta fórmula está pensada para este ángulo. ¿Ya? ¿Alguien se puede ocupar el otro ángulo? Por supuesto que sí, como ya le he dicho, pero no va a ser con seno del ángulo, entonces sería con coseno del ángulo. ¿Qué es lo que manda? Insisto, ya sea que ocupemos un ángulo o el otro, lo que manda es la definición que está acá. Tengo que multiplicar a R por el componente de la fuerza que sea perpendicular a ese vector. Entonces, eso se puede dar con cualquiera de los dos ángulos, insisto. ¿Ya? Bueno, esto hay que practicarlo, por supuesto, porque es la única forma de que a uno le vaya quedando claro. Nos vamos a quedar en todo caso con ese ángulo, digo, y vamos a tratar de usar ese ángulo siempre que podamos para hacer cálculos del torque. Ya, pero esta es la fórmula entonces, que hay que respetar, o que hay que utilizar más bien, para trabajar con el torque. Ojo con lo siguiente, la letra que se usa es una suerte de T más redondita, que es la letra griega tau. Entonces, tradicionalmente se usa para el torque, ¿ya? Por la T, pero bueno, hacer la griega en ese caso. Ya saben ustedes que ocupamos mucho esas letras, así que ese va a ser el símbolo para el torque. En el lado derecho ahora, por aquí, teníamos la versión alternativa. Ya, no nos vamos a detener demasiado en ella, pero si ustedes miran la fórmula, en realidad es lo mismo, ¿cierto? Tiene que ser así, porque esta es una fórmula, una forma, digo, equivalente. Y es solamente el cómo nos aproximamos a esta definición. Entonces, esta forma alternativa lo pensamos al revés simplemente. Calculo la fuerza, o más bien, miro la fuerza que está ahí, y en vez de pensar en el componente perpendicular de la fuerza, lo que hacemos es mantener una línea aquí, estirar el vector de fuerza, si ustedes se fijan, pasar una línea por acá. A esto se le llama la línea de acción de la fuerza. También se utiliza bastante. Y desde ahí tirar otra línea que resulte ser perpendicular, pero a la línea de acción. Bueno, hay un montón de palabras, como ven, ¿no? Pero son totalmente equivalentes, les insisto. Así que con una de ellas, como les dije, yo comúnmente voy a ocupar la forma de la izquierda, pero si alguien conoce la otra, es equivalente. Y en este caso, entonces, el R seno de phi es esta línea que está ahí, que es lo que aparece aquí abajo, y eso se multiplica por F, simplemente. Pero no nos compliquemos con esto, chiquillas y chiquillos. Les insisto, basta con una de ellas, por supuesto. No necesitamos a ambas maneras. Con una de ellas nos va a bastar. Yo voy a tratar de utilizar siempre la forma de la izquierda. Así que si alguien, insisto en esto, conoce esta forma alternativa y la quiere usar, no hay problema. ¿Ya? Pero si no, les aconsejo que nos quedemos con la de la izquierda que está acá, que finalmente es lo mismo, insisto en eso. Ok, entonces tenemos la fórmula del torque que está ahí.
Tenemos varios elementos, así que vamos a necesitar, como ustedes ven, hacer algunos cálculos. Vamos a necesitar calculadora, hay ángulos ahí, preocuparnos de la geometría. La geometría tiene harto que decir y bastante importancia en todos estos problemas, porque como ven, bueno, las cosas ahora pueden aplicarse en distintos lugares, las fuerzas. Lo que acabamos de calcular, chicos, chicas, es solamente el módulo, como yo les decía aquí. O sea, solamente aquí estamos conociendo el valor del torque, cuánto vale el torque. Por lo demás, antes que se me olvide y que se me vaya, vamos a ver cuáles son las unidades. Antes de pasar al otro, unidades del torque. Usemos la fórmula de la izquierda, que es la que vamos a usar comúnmente. Entonces, R es un vector de posición, en otras palabras, desde el origen hasta un punto, en una posición, se mide en metros entonces. Metros. La fuerza que ustedes ven ahí se mide en newton, ¿cierto? Son kilos por metro por segundo al cuadrado, pero eso lo llamamos newton, con n mayúscula entonces. Y seno del ángulo, bueno, eso no tiene unidades. Las funciones trigonométricas dan un valor más, una razón entre dos cosas. Así que en el fondo son metros multiplicado por newtons. O si lo quieren ver al revés, son newtons por metros. Ahí. ¿A alguien le recuerda esta unidad alguna otra unidad que hayamos visto? Debería recordarnos, o parecer por lo menos, lo mismo. Pero tengan cuidado. Bueno, espero que sí les parezca conocido porque es bien importante. Esta es la misma unidad que tiene newton por metro. Es lo que antes hemos llamado joule. Ahí, que es la energía. Acuérdense del trabajo, ¿no? El trabajo es una fuerza por una distancia. Newton por metro era joule. Pero ojo con esto. Cuidado, no es eso. El torque no se mide en joules. Son diferentes aproximaciones, ¿ya? Así que ojo, es la misma unidad, ¿sí? Sí, yo sé, es newton por metro. Pero en este caso no es la misma definición o no es la misma aproximación que hacemos a una cantidad. Recuerden, en el caso del trabajo, de la energía, es una fuerza que se aplica durante una distancia o a través de una distancia. Yo aplico la fuerza a través de 5 metros. Y aquí hay una distancia. Metros. Entonces, una distancia. Eso, cuando pasa eso, entonces eso es energía, trabajo. ¿Ya? Estoy aplicando una fuerza a través de tantos metros. Eso es trabajo. Aquí no es eso, si se fijan. Aquí yo tengo una fuerza que se aplica a cierta distancia de un punto. Entonces tengo esto y tengo la F. Entonces no estoy empujando el objeto a través de esta distancia, sino que estoy aplicando la fuerza a cierta distancia de un punto. Que espero que vean que no es lo mismo. Así que por lo tanto, el newton por metro que ocupamos aquí no es lo mismo que el joules. Y en este caso se usa simplemente newton por metro. Esa es la unidad del torque. ¿Ya? Ya, ok, sigamos con eso entonces, no gastemos más tiempo en ello. Este es el módulo, decíamos, si usamos metros y si usamos unidades del sistema internacional, entonces el torque es newton por metro, o newton metro si quieren. Y como solo tenemos el módulo, vamos a necesitar, y esto puede girar para cualquier lado, entonces vamos a necesitar ponerle signos también a esto. Y hay una convención que ya la hemos visto antes, es la convención que usamos siempre. Vamos a considerar entonces para allá positivo, un giro en ese sentido. ¿Ya? Ojo con esto, tenemos que pensar si en el torque no es obligatorio que el objeto esté girando, sino que tenemos que pensar, ¿qué haría el torque? Si yo le aplico el torque, tal torque a un objeto, ¿para dónde lo haría girar? Ya sea que gire o no, eso da un poco lo mismo si está girando o no para el signo, pero el signo del torque se aplica de esa forma. Entonces, si tenemos una fuerza y esa fuerza haría girar o hace girar al objeto en sentido antihorario, para allá como lo puse en el dibujo, entonces se considera positivo. Es una convención, recuerden. ¿Ahí? Una convención es un acuerdo, nada más, nos vamos a poner de acuerdo en esto, que lo hacemos siempre con los ángulos, si recuerdan. Y en el caso contrario, si, si aplicamos una fuerza y esa fuerza hace girar o podría hacer girar al objeto en sentido horario, como lo dibujé aquí, entonces se considera negativo. Vamos a usar siempre y vamos a tratar de usar siempre
esa convención, que es la que ocupamos siempre en todo caso. ¿Ya? Así que el torque va a ser positivo o negativo de acuerdo a cómo hace girar a un objeto. Ya, tenemos eso entonces. Tenemos la fórmula, el torque es el brazo o el R, el vector de R, a veces algunas personas le dicen brazo de palanca también, por el componente de la fuerza que es perpendicular a R. Esa es la fórmula básica del torque. Fíjense que la F, le insisto en esto, puede ser de cualquier tipo. Puede ser alguna de las que ya conocemos. Puede ser el peso, puede ser una tensión, puede ser normal, no estoy seguro, me parece que no. Puede ser la fricción, en fin, cualquiera de ellas, fuerza elástica, cualquiera de ellas es una fuerza que podría entrar en esta fórmula que está ahí. Así que no es una fuerza nueva ni algo especial, es cualquiera de las que ya hemos visto. A ver, hay una pregunta aquí. Hola, profe, ¿va a subir el PPT? Sí, lo voy a subir. Pero tienen que esperarme después de la clase. Ya, sigamos. Tenemos la fórmula, tenemos el signo. Vamos a un pequeño ejemplo. Este es un ejemplo bien conceptual nada más, chiquillos y chiquillas. Solamente para tener una idea de cómo se hace el cálculo, tenemos que avanzar muchísimo más y ver situaciones muchísimo más complejas como siempre. Pero quiero que veamos rápidamente qué pasaría en este tipo de situación, solamente para comparar varios torques. Entonces, ahí hay una figurita, como ustedes ven, que, o donde se ha marcado un punto. Espero que vean, no sé si es el mejor color. A ver, quizás este color. Ahí está marcado en celeste. Bueno, ese es el punto donde puede girar, nada más. Ojo que el 0 está acá, ¿no? Y aquí está el punto donde puede girar. Dijimos que el origen lo podíamos colocar donde estaba, donde podía girar, en el punto de rotación. Comúnmente eso es lo más sabio, pero justo en este problema no está así. Veamos qué hacemos. Tampoco es tanto el cambio, no se preocupe. Entonces puede girar desde ahí. Y lo que vamos a hacer es ver cuál es el torque, ¿dónde está? De cada una de estas fuerzas. Hay 5 fuerzas ahí. Están puestas las distancias 0, 20 centímetros, 40 centímetros y por acá 100 centímetros. Y tenemos que ver entonces cuál es mayor. Pero ojo, solo nos interesa la magnitud. O en otras palabras, el módulo. Magnitud y módulo siempre lo usamos como equivalente, como sinónimo. Así que en realidad no nos interesa tanto el signo, nos interesa el valor del torque nada más. Entonces lo vamos a tratar de calcular cada uno de los casos y vamos viendo qué es lo qué es lo que ocurre. Partamos con la fuerza 1. Vamos en orden. Entonces tengo la fuerza 1. Recuerden, estos números que están aquí arriba son las distancias. Aquí está el 0, se refiere al origen entonces. Por lo que el torque 1, ojo con lo siguiente, es el R, el vector R. Díganme si, bueno, si veamos si hay alguien. Hay 21 personas, así que espero que más de alguno esté atento ahí. Si esta es la fuerza 1, ahí, y está aplicado justo ahí, justo en el origen. ¿Cuál es el valor del R, del vector R? ¿Cuánto podría ser? Si aplicamos justo en el mismo punto, lo que tendríamos ahí es que el vector R es 0, exactamente. Entonces, déjenme recordar aquí la fórmula rápidamente. Seno de phi, ese es el torque. Entonces, para el primer torque, el R es 0. Así que si luego del 0 le pongo F1, seno de lo que sea, da lo mismo, ¿no? Porque me da 0. Bueno, nada que hacer. Entonces significa eso que esta fuerza no produce un gran torque ahí, ¿no? Por lo menos en el 0, aunque el punto de rotación está acá. Recuerden que solo queremos ver el valor de estas fuerzas. R es la distancia desde el punto de origen del O hasta donde se aplica la fuerza. Entonces, en este caso, el torque se aplica en este punto. Ya, entonces, me falta un detalle. Ahí, tengo el brazo de palanca, es 0, recuerden. ¿Por qué? Porque apliqué la fuerza justo ahí en el origen, en el 0. Ahora necesito multiplicar por el seno del ángulo. Bueno, pero es que aquí está justo en ese punto, así que como no tengo nada y me va a dar 0, bueno, nada que hacer. Veamos qué pasa con el torque 2. Torque 2.
Tengo el brazo de palanca. Bueno, para el torque 2, vamos a ir borrando aquí para que tengamos más claro. Será de aquí hasta aquí, ¿no? Hasta ahí se aplica la fuerza 2. Entonces, esto vale 20 centímetros. Vamos a usarlo, por supuesto, en metros. Así que sería el R 0,2. El valor de R, desde 0 hasta donde se aplica la fuerza. Por la fuerza 2. Por lo demás, no sabemos el valor de la fuerza, pero valen todas lo mismo. Tienen el mismo módulo cada una de las fuerzas. Ahí. F2 por seno del ángulo entre el R. Déjenme dibujarlo por acá. A ver, quiero usar un color que se vea bien sobre el dibujo. No sé si este se verá bien. Bueno, ustedes me dicen si se ve bien en realidad. Voy a dibujar nomás. Ahí, ese es el R, ¿no? Disculpe, era una línea lo que quería dibujar. Ahí. Ahí, hasta ahí estaría el R y vamos a dibujar el resto de la línea. Ya, entonces, hasta aquí es el R para la fuerza 2 y el ángulo sería ese, ¿no? Entre el R y la fuerza 2. Más o menos, ¿qué ángulo sería ese? Si se fijan, bueno, más o menos podríamos decir que es algo así como 45. Pensemos que es algo como eso, no sabemos exactamente, pero hay un ángulo ahí. Ahí tenemos. Ahí, lo vamos a dejar ahí por ahora. Nos faltan las otras. Ojo con esto. Tenemos entonces ahora, vamos con el torque 3. El objetivo final es ordenar el valor de los torques, recuerden. Así que ya tenemos aquí algo. Veamos cómo lo comparamos con los demás. Para el tercero, borramos esta parte ahora. Tengo la fuerza 3. Estamos aquí. El brazo de palanca, si se fijan, es de 0 hasta 40. Ahí. Así que el R es 0,4. 0,4. Por la fuerza 3. Ahí. Por seno de un ángulo. Bueno, pero si se fijan en la fuerza 3, es... ahora sí, es perpendicular al R, a la dirección por lo menos de R, a la línea donde está el vector. Entonces el ángulo φ es 90. Ahí. Y espero que recuerden cuánto vale seno de 90. Vale 1. Por lo que la fuerza queda simplemente, o el torque más bien, queda 0,4 por F3. Nada que hacer con eso. Vamos con la 4. La fuerza 4. Tenemos ahora... ¿qué estoy haciendo? Es ahí, lo que quiero borrar es esto. Ahí sí. Torque 4. Tengo de aquí del 0 hasta acá otra vez, así que es 0,4. Igual que el anterior, la fuerza 3 y la fuerza 4 se aplican en el mismo punto. Así que tienen el mismo R por F4 por, y de nuevo si se fijan, tengo aquí este ángulo. ¿Cuánto será? No sabemos, pero podemos estimar que ese es el mismo que el que teníamos antes. Seno de phi. Ya veremos y le pondremos algún número, ¿no? Ya, tengo estos valores. Y me falta ahora el torque de la 5. Ahí está. De esta fuerza. ¿Dónde se aplica? Bueno, desde el 0 está a 100 centímetros. O sea, a 1 metro. 1 metro entonces es el valor de R por la fuerza 5. Y recuerden que valen todo lo mismo. La 1, 2, 3, 4, 5. Por seno de un ángulo. ¿Cuál es el ángulo? Y esto también es importante, chiquillos. Aquí. Entre la fuerza 5 y esta línea donde está dibujado el R, la línea horizontal. Si se fijan bien, el ángulo entre ese vector y esa línea son paralelas, así que el ángulo es 0. 0 grados. Ojo con eso, fíjense cómo estaba dispuesta la fuerza ahí. Y seno de 0 es, ahora sí, 0. Así que todo esto da 0. ¿Cuáles dan 0 entonces? El 1 y el 5 nos dieron 0 como torque. Las fuerzas no son 0, ojo con eso. Pero el torque sí nos da 0. Entonces, cuando da 0, podríamos sacar como una suerte de moraleja de todo esto. Cuando da 0 el torque, bueno, en primer lugar, si aplico una fuerza justo en el origen, o en el punto que hemos decidido que sea el origen. Porque el brazo de palanca da 0. Y en esos casos el torque es 0 entonces. ¿En qué otra situación da 0? Bueno, si tenemos una fuerza que sea paralela, si se fijan, como la fuerza 5, al brazo de palanca.
Para la fuerza 5 el brazo de palanca es S, desde el 0 hasta allá, y la fuerza 5 es paralela a ese brazo de palanca. Bueno, en ese caso también el torque da 0. Así que tienen dos casos que hay que tener muy pendiente, donde el torque automáticamente da 0, por cómo está dispuesto todo. ¿Ok? Ya, así que entonces el 1 y el 5 son 0, así que serán los más chicos. Nos queda ver qué pasa con las otras tres fuerzas. Déjenme hacer aquí al ladito, ahí, seno de ángulo. Recuerden lo siguiente, si el ángulo fuera 30, solo para recordar algunos valores, es un valor fácil, por eso estoy poniendo ese valor, el seno del ángulo vale 0,5, ¿cierto? Espero que recuerden eso, si no lo pueden poner en la calculadora. Bueno, ese es el valor. Si el ángulo entonces, efectivamente, ¿cuál ángulo? Me refiero a ese ángulo y a ese ángulo. Si ese ángulo fuera 30, ojo con esto, entonces, y voy a cambiar de color también, este torque con ese torque valdrían lo mismo. Espero que se puedan dar cuenta de eso. Si es que el ángulo fuera 30. ¿Por qué? Porque si aquí arriba, si el seno del ángulo vale 30, perdón, vale 0,5, si el ángulo es 30, entonces me quedaría ah, F2 por, por 0,2 por 0,5 y no queda lo mismo. Olviden lo que acabo de decir. Estaba pensando en el segundo de acá, pero no, no da lo mismo. Vamos a olvidar eso. Lo vamos a cortar incluso del video. No, no da lo mismo en ningún caso. Así que no, no, no. Vamos a ordenar directamente. Estaba pensando en otra cosa. Ahí, dejémoslo ahí. Si fuera 30 no pasa nada, así que no me hagan caso en eso. Pensemos acá solamente. Tenemos eso. Eso tiene un valor. El torque 2, cualquiera sea el ángulo, esto sí, cualquiera sea el ángulo, fíjense, va a ser menor que el 3. Espero que lo alcancen a ver, ¿cierto? Si el ángulo fuera 90 incluso, seno de, me refiero a esta parte, seno de 90 valdría 1 y el torque 2 valdría 0,2 por F. Pero el 3 vale 0,4 por F, todas las fuerzas valen lo mismo. Así que si lo ordenamos, orden mayor a menor sería, partimos con el torque 3. Sería el más grande, ¿no? 0,4 por la fuerza. Seno de 90 da 1. Segundo, tenemos el torque 2, que es 0,2 por la fuerza. ¿Podría ser ese el que le sigue? Vamos a dejarlo por aquí. Torque 2. Ahí. Nos falta el 4, que está aquí, ¿no? Nos quedó con la fórmula. Ya, y ahora sí, hay que tener cuidado. Ahora sí vamos a volver a lo que estaba diciendo antes. Ahora sí, volvemos a esa discusión. Si es que el ángulo fuera 30, si se fijan, entonces ahora sí, tendría seno de 30 es 0,5, 0,5 por 0,4 me da 0,2 y tendría lo mismo que el 2. Y el 2 sería igual al 4. Espero que alcancen a ver eso, ¿no? Hay varios torques aquí, es un poco enredado, pero sería cosa de hacer el cálculo. Si es que fuera 30, ojo con esto. Pero ustedes ven en el dibujo que el ángulo en realidad está cerca de 45. Espero que lo puedan ver, si es que respetamos las proporciones del dibujo. Y seno de 45, vamos a calcularlo aquí porque no sé cuánto es. Seno de 45 es 0,7. ¿Para qué estoy haciendo todo esto, chiquillos? Bueno, porque el seno del ángulo me va a dar el valor del torque y depende de ese valor cuál es más grande. Entonces seno más o menos de 45 es 0,7, por lo que aquí el torque 4 me va a dar 0,4 por 0,7 por la fuerza. Y eso es mayor que esto, que está acá, 0,4 por 0,7, ¿cierto? Es mayor que 0,2. Espero que lo vean. Por lo que aquí al medio me va a dar torque 4. Así que el más grande, como les decía, es el 3, 0,4 por la fuerza, por 1. El que le sigue es 0,4 por seno de, supongamos que es 45, por la fuerza, es un poquito menor. El que sigue es el 2, es 0,2 por la fuerza, por el valor del seno del ángulo, va a dar un poquito menos de 0,2. Y luego sigue, por supuesto, los dos que daban 0, ¿no? Así que los dejamos en otro color.
Ok, 0, el 5 y el 1. Ahí. Ese sería el orden disminuyendo. De mayor a menor, recuerden, mayor a menor. Ya, ok, ¿para qué estamos haciendo esto, chiquillos? Esto es súper común. No siempre el torque va a ser una expresión muy compleja con los vectores, a veces va a salir, pero en muchos de los casos podemos abreviar las cosas y hacer algo parecido a lo que hemos hecho recién. Y es muy importante que entiendan entonces cómo aplicar de manera rápida o relativamente rápida el torque. Tengo que fijarme dónde está el origen, cuál es el R, el vector desde el origen a donde se aplica la fuerza, si es que hay un ángulo, cuál es ese ángulo, y poder determinar y hacer la multiplicación que corresponde en ese caso. ¿Ya? Ordenarlo no siempre se pide, por supuesto, pero en este caso nos sirve para tener una idea de cuál de ellos es mayor. Ok, vamos a... ¿Qué hora es? Estamos bien todavía. Vamos a mirar ahora, chiquillos, ya que tenemos, y chiquillas, ya que tenemos la fórmula del torque, ya lo vimos, la definición, tenemos los signos, tenemos... ahí hay un pequeño ejemplo de cómo podemos hacer algunos pequeños cálculos, pero todo esto ha sido de forma escalar. Lo que necesitamos, y yo les adelanté en algún momento, es que esto del torque en realidad es un vector. Y todas estas cosas de la geometría, qué sé yo, del ángulo para allá, para acá, si es que yo uso el vector directamente, en realidad no lo necesitaría. Claro, eso a cambio de una poquito mayor dificultad, ya que tenemos que trabajar con un vector. Vamos a ver entonces cómo es que se calcula el torque, me voy a saltar esto por ahora, cómo se calcula el torque como un vector. Aquí. Recuerden, el módulo del vector es esto, ahí, o la magnitud del vector, que ya lo acabamos de ver, aquí abajito. Eso está bien, lo podemos ocupar, no hay problema. Pero también esta misma fórmula que está aquí resulta ser el resultado de calcular el módulo de esta operación que está aquí tan bonita, que seguramente han escuchado antes y que les va a gustar mucho, o les gusta mucho comúnmente, que es el producto cruz. Ahí, producto cruz entre el R, el vector R, y el vector de fuerza. Si yo saco el módulo de eso, llegamos directamente a esta expresión que es la que acabamos de ver. Ya, pero ahora queremos ver qué pasa si tenemos el vector entonces. Ojo con esto. Insisto en que esto es un vector, así que lo que va a resultar de esta operación es otro vector. El orden, en el caso del producto cruz, digo, es importante. Así que si yo hago R cruz F, no es lo mismo que F cruz R. Habría un cambio de signo ahí. Así que ojo con alterar el orden de la fórmula. Es el R primero y luego el F. La forma más simple de hacer esto es recordar la fórmula que tiene usando los determinantes. Si que se acuerdan algo de cómo funcionan las matrices, el determinante, en el caso de una de 3×3, que es lo que tenemos aquí, es lo que me va a dar el torque. El torque, como habla de un giro, nos va a llevar naturalmente a algo que está en tres dimensiones. Por eso aquí aparece la Y, que es el vector unitario, la J unitaria, y además aparece K unitario, que esto es X, Y Z, los ejes que tenemos ahí. Bueno, con el torque no se puede evitar, porque funciona naturalmente en tres dimensiones. Lo que quiere decir esto es que si algo gira en dos dimensiones, el torque aparece en la tercera dimensión, como vamos a estar viendo. Siempre el torque es perpendicular, de hecho, al plano donde gira el objeto. Ya, vamos a ver a recordar más bien cómo se calcula, porque esto tiene una fórmula. Entonces va a quedar el torque ahora como vector. No sé si conocen la fórmula, pero si no la conocen, la vamos a mirar acá. Lo que se hace es, primero, tomamos el primer elemento que está aquí y vamos a calcular una suerte de mini determinante entre esos elementos que están ahí. Un determinante lo que se hace es multiplicar de forma cruzada esos elementos y restarlos, como vamos a ver. Entonces, esto quedaría, el primer elemento, vamos a ver ese color, el vector unitario en el eje X, por el RI que está ahí, RI, por la fuerza, se llama producto cruz o producto cruzado porque por esta situación se cruzan los componentes como tenemos ahí,
menos RZ por FI. Si se fijan, se cruzan los subíndices que está aquí, I con Z y Z con I. Y ese es el primer componente de este vector. Vamos con el segundo. Cambiamos de color ahora. Pensemos en el celeste. Entonces ahora necesito ver qué pasa con ese componente. Y ahora se hace se cruzan los componentes que están a los lados. Entonces, eso con eso y con eso. Y aquí aparece un menos en la fórmula, que no vamos a entrar en detalles de dónde viene, pero aparece un menos en esa fórmula, que está dado así que hay que recordarlo. Y sería J entonces por Rx por FZ menos RZ por Fx. Insisto, se llama cruzado justamente porque se van cruzando los componentes que vemos ahí. Ya, ese es el segundo componente. Y el tercero, vamos a ver qué color usamos ahora, rojo, más el último vector, K, y hacemos algo parecido. Tenemos ese elemento y cruzamos estos componentes. Entonces me queda Rx por Fi, recuerden que se cruzan así y así, menos Ri por Fx. ¿Qué es lo que obtengo aquí? Bueno, es un vector en tres dimensiones. Tiene un componente en el eje X, tiene otro componente en el eje Y, eje vertical. Bueno, ya ahora es más difícil pensar en vertical en tres dimensiones. Y un tercer eje, eje Z. Va a tener los tres componentes, el vector siempre, bueno, depende de cómo sea la situación. Vamos a ver un ejemplo ahora donde va a tener un solo componente para que sea un poco más simple. Ya, tenemos entonces esa fórmula, insisto, habrá que recordarla. Esta es la fórmula del determinante de una matriz de 3×3 en el fondo. Es la forma que usamos para calcular, o por lo menos la manera práctica que tenemos para calcular el producto cruz. Así que lo vamos a encerrar por aquí. Ahí. Y otra vez, si yo calculo el módulo de este vector, ¿cómo se calcula el módulo? Con Pitágoras, recuerden, raíz cuadrada de un componente al cuadrado, más el otro al cuadrado, más el otro al cuadrado. Bueno, ese resultado me da, de nuevo, esa fórmula. Así que la primera fórmula que vimos es solamente el módulo de este vector. Ya, veamos un ejemplo entonces, chiquillos, antes de... ¿Cuánto tiempo nos queda? Sí, nos queda un ratito todavía, de cómo podemos hacer este cálculo. Tenemos ahí, hay una fuerza, necesitamos eso por supuesto, que actúa sobre una pieza mecánica, y tenemos el vector de fuerza, que tiene dos dimensiones, ¿no? 5i y 4j. El vector desde el origen de coordenadas hasta donde aplicamos la fuerza o sea, el vector r es este que está acá. Ahí tiene dos componentes también, i y j. ¿Qué pasa con el tercero? Bueno, no está aquí, es 0 simplemente. Así que vamos a tratar de dibujar un sistema de coordenadas donde esté R y donde esté F, y vamos a usar, ver qué pasa con el torque, y luego vamos a ver cuánto vale ese torque, usándolo por supuesto la fórmula que vimos recién. Entonces vamos a dibujar, déjenme pensar un momento aquí. Tengo así, así, para allá, y esto es así. Ya, vamos a hacerlo. No me resulta, dame un segundo, ahí sí. Ahí. Y vamos a colocar el eje Z. Ahí. Denme un segundo para poder dibujar esto. Tengo X, Y y acá el Z, por supuesto. Entonces, aquí está el 0. Nuestros vectores son el R, como les decía, tiene estos componentes, así que tiene para allá, el X va para allá, así que menos X es para acá, menos 0,45, y para acá un componente debe ser algo así, me da la impresión, por ahí. Y la fuerza, aquí está el punto P, recuerden. Y la fuerza se aplica, acá están sus componentes, es menos 5i, mucho más para allá,
y 4J. Así que vamos a tener algo como eso. Más o menos. Esto está en el plano por si acaso. No sé si se alcanza a apreciar. Espero que sí. Esto es F y esto es R. Ahí tenemos. Entonces, lo que necesitamos hacer es ver el torque. La regla de la mano derecha, si ustedes recuerdan cuando hablamos de hace rato atrás eh, las cantidades angulares, había una definición que hablaba de la regla de la mano derecha. Lo que hacemos en este caso es lo mismo. Tomamos simplemente la dirección de R, la ponemos en un dedo, que sería el dedo índice. La dirección de la fuerza la ponemos en el dedo del medio y, disculpen, y el dedo gordo nos da la dirección del torque. Entonces en este caso tenemos R, tenemos el otro dedo que va para el otro lado, ¿ya? La idea es que estén en una suerte de plano, y el vector R, o el torque quiero decir, va a ir en la dirección del dedo gordo entonces. Así que tenemos de allá para acá, el dedo gordo queda para arriba. Ya, siendo así, entonces el torque debería ser para el lado positivo del eje Z, como vamos a ver. No se preocupen tanto de esto de la regla, lo vamos a tocar con más ejemplos cuando hagamos sesiones de problemas. Por ahora quiero avanzar simplemente con el cálculo. Así que es lo que me preocupa ahora. Así que vamos a calcularlo. Recuerden que es el producto cruz entre R y F, y eso es I, J, K, todos los componentes de aquí y todos los componentes acá de la fuerza. Ahí, esa es una fórmula, así que no queda otra que recordarla luego. Por ahí. Ya, ¿cómo funcionaba entonces? Primero, partamos aquí abajo para tener espacio. Torque es el primer componente, el I, y cruzamos esos elementos. Así que los vamos a escribir aquí para que ustedes los vean aquí al ladito. Tengo el I y el J y el K no van a cambiar, es siempre lo mismo. El Rx, ustedes lo ven ahí arriba, es menos 0,45. Ahí. El RI es 0,15. Y como no tiene componente en Z, entonces ese valor es 0. Lo mismo con la fuerza que tenemos ahí arriba. El componente en X es menos 5. El componente en Y es 4. Y como no tiene componente en Z, entonces es 0. Ahí. Y ahora empezamos a aplicar nuestra fórmula que teníamos desde antes. Usamos los mismos colores de antes. Tengo I unitario por I unitario. Tengo S por S. Espero que recuerden lo que comentamos recién. Se cruzan los valores. Así. Entonces me da 0,15 por 0. ¿Cuánto da eso? 0, por supuesto. Menos 4 por 0. Y eso nos da 0 entonces. Así que todo esto es 0. Bueno, ok, qué bueno. Así es más fácil. Saquemos esto ahora. Ah, ¿qué hice? Ahí. Ahora usamos este segundo valor y cruzamos ese valor con ese y ese valor con aquel. Así que nos va a quedar, habíamos jugado creo el color azul, menos J por menos 0,45 por 0 menos 5, ojo con los signos, por 0. Bueno, ya ven lo que da, ¿no? 0 otra vez. Y el último, más K. Y acá necesitamos, déjenme sacar estos valores de aquí. ¿Cómo puedo hacer eso? Ahí, no tampoco.
Quiero eliminar el círculo que dibujé alrededor más. Ya creo que no puedo. No, lo vamos a olvidar, vamos a dejarlo ahí nomás. Y vamos a mirar entonces este K y tendríamos que cruzar el 0,45 con eso y el menos 5 con eso. Así que me va a quedar menos 0,45 por 4 menos 5 por 0,15. Eso ya no va a dar 0 si se fijan, así que por lo menos tenemos un elemento que no es 0. Escribamos entonces, me va a quedar el torque es 0i más 0j. Ahí aparece un menos, pero bueno, es 0, así que da lo mismo. Y veamos qué pasa con K. Y aquí vamos a necesitar un poco de la calculadora, así que denme un segundo, lo vamos calculando. Menos 0,45 por 4. Menos por menos es más 5 por 0,15. Ahí. Y el torque entonces nos daría esto es 0, 0, K. Como es un torque, entonces estos son newtons, newton metro. Ahí tenemos. Ya este es un ejemplo de cómo se calcula esto, por supuesto. Si tuviéramos varias fuerzas, ¿qué haríamos? Bueno, cada una tiene su propio torque. Entonces ustedes ven que, claro, hay un poco engorroso hacer esto si es que tengo varias fuerzas. Lo bueno que tiene es que esto hace que ya no me preocupe del ángulo. ¿Qué pasa con el ángulo aquí, el brazo de palanca? Simplemente escribo el vector y realizo este procedimiento. Entonces, ¿cuándo nos va a convenir ocupar una cosa o la otra? No hay mayor diferencia. Vamos a tener que aprender a usarlo de forma escalar, como vimos al principio, y vamos a tener que en algunas situaciones ocuparlo también como vector. Cualquiera de las dos son exactamente lo mismo. No hay ninguna diferencia entre usar una, excepto que una ocupa vectores y la otra no. Pero como en términos de los resultados que vamos a tener, no va a haber ninguna diferencia. ¿Ya? Ya, ojo con esto. Entonces esto, como ya les he comentado, esto hay que practicarlo un montón porque no es automático el aprender ni este producto, aunque puede que ya lo conozcan, no lo sé. Pero si no lo conocen sobre todo, entonces, bueno, hay que practicarlo para poder calcularlo. De un producto que ocupamos directo de la matemática. Lo que vamos a hacer para terminar, chiquillos y chiquillas, es hablar de condiciones de equilibrio, que están aquí. La idea es que lo que llevamos hasta el momento es cómo calcular el torque, nada más. No hemos hecho nada más que eso. Calcular cuánto es el torque en un caso, en otro caso, si ocupamos las fuerzas de forma escalar, solo con sus módulos, o si ocupamos las fuerzas y el vector R como vector, que es lo que acabamos de hacer, pero no hemos hecho nada más con él. Entonces, la idea es que vamos a necesitar, para poder aplicar esto del torque, bueno, a verlo en alguna situación práctica. Y eso implica empezar a tomar en cuenta situaciones donde hayan objetos que ya sea que puedan girar o que no giren y aplicarles esto del torque para ver qué sucede o para ver cómo se va a mover el sistema o cómo va a girar si es que gira. Entonces aparecen estas condiciones de equilibrio para una situación en particular. La idea básica del equilibrio, vamos a colocar aquí con este color, ahí. Hasta el momento, por lo menos, la idea básica de equilibrio, ahora sí, había sido cuando teníamos algo quieto. Hasta ahora, ¿no? Cuando hablábamos de las leyes de Newton, decíamos que un objeto estaba en equilibrio si la suma de las fuerzas es cero. O sea, esto que está aquí, primera ley de Newton. Ley de Newton. No, eso no lleva tilde, ahí sí, primera ley de Newton. Pero si alguien recuerda bien esto, cuando la suma de las fuerzas era cero, podía indicar que estaba quieto el objeto, ¿sí? Que no tiene aceleración, pero también podría indicarse que se mueve con rapidez constante.
Esa era la otra opción. Bueno, para no dar tanta opción aquí, porque podrían ocurrir todo esto, vamos a suponer que está en un equilibrio estático. Estático, y eso quiere decir que el objeto está quieto. Objeto quieto. O en reposo, como solemos decir. ¿Ya? Ojo con eso. Y esa es la primera condición para el equilibrio. Pero resulta que si pensamos en lo que estamos hablando, hay cosas que pueden girar. Entonces, un objeto puede estar quieto en su puesto sin moverse, pero podría estar girando sobre sí mismo, ¿no? Entonces podríamos tener, por ejemplo, una pelota de básquetbol, que es lo que solemos ver, y alguien la hace girar encima de su dedo, ¿no? Supongo que han visto ese tipo, o cualquier pelota en realidad, pero hacerla girar en su puesto. Entonces, lo que tenemos es que no se mueve de ese lugar, su aceleración es cero entonces, y la suma de las fuerzas sería cero en ese caso. Sin embargo, está girando, y puede girar más rápido o más lento. Así que hay una segunda condición de equilibrio, que es lo que vamos a agregar ahora, y es que también el torque debe ser cero, o la suma de los torques, porque ya, como dijimos, pueden haber varias fuerzas, y cuando hay varias fuerzas, y el resultado de todos los torques que provocan esas fuerzas también es cero, entonces decimos que también hay equilibrio. Y si mezclamos estas dos condiciones, entonces hablamos, como decía recién, del equilibrio estático. Hay un objeto que está quieto, que no se mueve de su puesto, pero además que no gira, que no está girando. Y así nos aseguramos con estas dos condiciones de que esté totalmente quieto el objeto. ¿Ya? Hay un equilibrio dinámico, por supuesto, que el objeto podría girar, pero con rapidez angular constante. Pero ya no vamos a entrar con tanto detalle en esto. Podría ser cualquiera de esas opciones. Así que vamos a suponer, insisto, cuando hablemos de equilibrio, que es un equilibrio estático. El objeto no se mueve de su puesto y además no gira. Impedimos que gire de alguna forma. Cuando hablemos de equilibrio, entonces recuerden, esa va a ser la situación que vamos a plantear. ¿Qué cosas vamos a estudiar con esto del equilibrio? Bueno, vamos a estudiar cosas tan simples como los típicos balancines, como el que ustedes ven en la imagen, o donde vamos a suponer que está en equilibrio, entonces que esto no está girando ni se está moviendo, u otras situaciones un poco más complejas, como por ejemplo un objeto colgando de esa manera que está ahí, o cosas aún un poquito más complejas como cosas como la que ustedes ven ahí, ¿ya? Ahora, y no lo vamos a hacer ahora, por supuesto, pero vamos a estar estudiando ese tipo de situaciones. El, Déjenme volver aquí al equilibrio. Aquí, la idea de estos chiquillos, para ir cerrando la clase por hoy día, es que esta primera ecuación que ustedes ven aquí, que le insisto, es la primera ley de Newton, si ustedes recuerdan, comúnmente nos puede dar uno o dos ecuaciones. Si ustedes recuerdan, cuando trabajamos en el módulo 1 con las leyes de Newton, separábamos las fuerzas en el eje X, en el eje Y, cosas como esa, y obteníamos una ecuación para las fuerzas para cada uno para cada uno de los ejes donde iban esas fuerzas. Si había más objetos, podíamos tener más ecuaciones, por supuesto, con una polea móvil aparecía otra más, podíamos tener varias, pero solo pensando en la primera ley de Newton, podríamos tener una o dos ecuaciones, depende de si las fuerzas tienen componentes o no. Bueno, resulta ser que en muchas situaciones no nos basta con tener dos ecuaciones. Recuerden que si tenemos dos ecuaciones, tengo dos incógnitas que podría resolver. Pero no siempre voy a tener las dos incógnitas, puedo tener más incógnitas. Bueno, la idea es que en ese caso nos va a servir esta segunda condición, la del torque, que nos da, vamos a escribirlo aquí, da una nueva ecuación, por lo que podríamos tener más incógnitas. Si yo tengo la primera ley de Newton y en las ecuaciones me aparecen dos incógnitas, bueno, puedo plantear la ecuación de los torques ahora y voy a tener una tercera fórmula. Y eso podría hacer que efectivamente pueda resolver el problema, pueda despejar el sistema, en otras palabras. Y eso es lo que va a pasar en todos estos ejercicios. Nos vamos a encontrar que la segunda o la primera ley de Newton no va a ser suficiente. Vamos a necesitar aplicar una tercera o una segunda condición más bien, que va a ser la del torque, para poder resolver el problema. ¿Ya? Y nos vamos a dedicar en eso, o nos vamos a dedicar a eso,
la siguiente clase, a trabajar en todo este tipo de problemas, antes de pasar la próxima semana probablemente a la segunda parte, como les conté al principio. Y ya llevamos, pensé que íbamos a demorarnos una hora, chicos y chicas, pero llevamos mucho más, así que vamos a parar la clase aquí, vamos a detener aquí y paramos la grabación. Si es que está grabando todavía, se supone que sí, sí.